¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Luego de que Teleamazonas publicara una investigación sobre la irregular adquisición de helicópteros a un cuestionado proveedor, la Fuerza Aérea Ecuatoriana responde. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Su comandante general sostiene que la aseguradora a cargo de la transacción es la que elige el proveedor. Empezamos con este tema. Fausto Yepes informa. El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, asegura que esta instancia únicamente decide los requerimientos técnicos y características de los helicópteros que debían llegar a nuestro país como parte de esta reposición. Seguros Sucre es la empresa que decidió contratar a Aeroleasing Corp, a pesar de los cuestionamientos que pesan en esta empresa sobre varias adquisiciones anteriores en nuestro país. La compañía aseguradora como responsable y se mantiene responsable hasta que sean firmadas las actas de recepción definitiva. La Fuerza Aérea únicamente está recibiendo la reposición de un bien. Es la empresa aseguradora la que tiene que responder cualquier otra cosa. Es así como llaman a 8 empresas, invitan a 8 empresas. De las 8 empresas, solamente presentan ofertas 3. Cabe destacar que como parte de esta reposición de las 4 aeronaves, únicamente han llegado 3 a nuestro país. No ha habido una respuesta respecto de cuál es la razón por la cual el 4.º helicóptero no llega todavía por parte de la empresa Aeroleasing Corp. Alteración del presupuesto e inobservancia a disposiciones constitucionales son 2 de las irregularidades que el Consejo de Participación encontró en la construcción de hospitales públicos. La entidad presentará una denuncia contra varias exautoridades, entre ellas el expresidente Rafael Correa. Es uno de los 4 informes de investigación que en las últimas horas aprobó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Determina que existieron irregularidades en la construcción de hospitales públicos. Una de ellas, la alteración presupuestaria. Por ejemplo, el costo del hospital de Monte Sinaí pasó de $75 millones a 130. El del hospital del Guasmo Sur de 85 millones a 130 millones. El presupuesto del hospital de Esmeraldas pasó de 46 millones a 100 millones. Y el del hospital de Puerto Viejo de 89 millones a 160 millones de dólares. Además, determinaron que existieron cambios en partidas presupuestarias sin la debida justificación, por lo que desde el Consejo de Participación Ciudadana plantearán ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue a exautoridades. El expresidente Rafael Correa por el delito de delincuencia organizada por suscribir el decreto ejecutivo 838, con el cual se habría permitido contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta 30% de su valor. Además, que se investigue a la exministra de Salud Caroline Chan y a Karina Vance por peculado, al igual que a la exministra de la Política Doris Solís, el exsecretario de Planificación Fander Falconi y los exdirectores del IES Richard Espinosa, Giovanna León y Camilo Torres, entre otros. Según la investigación, las irregularidades se habrían dado a través de la constitución y manejo presuntamente ilícito de fideicomisos del IES, con perjuicio hacia sus afiliados y la suscripción de contratos de obra pública con empresas identificadas internacionalmente por prácticas fraudulentas y corruptas, de acuerdo al Banco Mundial, como Engineering Corporation Limited, a quien se le ha entregado 17 contratos de obras públicas en el país, 5 de ellos proyectos de hospitales públicos. En el informe además asegura que las glosas emitidas por la Contraloría General del Estado no tienen proporción con las pérdidas detectadas. El Consejo además pedirá que se audite la denominada acreditación internacional de los hospitales. Dayana Monroy, 24 horas. El manejo administrativo en el poliducto Pascuales Cuenca vulneró el sistema económico y financiero, causando graves perjuicios a Petroecuador y al Estado. Esto se desprende del informe aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio emitió 4 informes sobre irregularidades ejecutadas en obras del gobierno anterior: el proyecto Toachi Pilatón, la construcción de las escuelas del Milenio, los hospitales públicos y el poliducto Pascuales Cuenca. En el caso de este último, el informe señala que el manejo administrativo vulneró el sistema económico y financiero, causando graves perjuicios a la empresa y al Estado ecuatoriano. Entre otros hallazgos se menciona la suscripción
irregular de convenios de pago, reajustes de precios, convenios de terminación anticipada y terminación unilateral de contratos sin sustentos técnicos, económicos y legales, precios superiores a los de mercado, tráfico de influencias y ejecución de procesos administrativos deficientes. En contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Caminosca, los documentos fueron firmados después de los plazos definidos y las multas no fueron cobradas. El poliducto Pascuales Cuenca se gestó en 2008 con un presupuesto de 264 millones de dólares. Finalmente los ecuatorianos pagamos más, cerca de 620 millones de dólares. Esta es otra de las obras emblemáticas de la Revolución Ciudadana. En cuanto al contrato con la compañía X, el costo del servicio de fiscalización de la construcción del proyecto se firmó por 21 millones y asciende actualmente a casi 22 millones masiva. El valor de multas no cobradas supera el 5% del valor del contrato principal. El poliducto Pascuales Cuenca hasta la fecha no se entrega formalmente y, según expertos, adolece de graves fallas técnicas, geológicas y de operación del ducto. A inicios de año, el proyecto fue declarado en emergencia. Joana Ramos, 24 horas. El consejero Luis Verde Soto presentó oficialmente el primer borrador de reformas al Código de la Democracia que enviará el Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional y que aspira a que en mayo el organismo legislativo comience su trámite. Hasta febrero del 2020, Ecuador debería tener ya un nuevo Código de la Democracia previo a las elecciones generales del 2021. En eso trabaja el órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. El consejero Luis Verde Soto presentó los 6 grandes temas de las reformas. El primero es el cambio del método de asignación de escaños para que se garantice la proporcionalidad. Aplicaría el método Webster para asambleístas y concejales y el método ARE para juntas parroquiales. Con esto garantizamos una construcción moderada de mayorías y no esta construcción irracional que se produjo, ¿no es verdad?, cuando utilizábamos el método D'Hondt. Y respecto a las organizaciones políticas, aspiran a que éstas se autorregulen consolidando partidos nacionales y provinciales, ya no cantonales ni parroquiales, y que se elimine el requisito de las firmas. ¿Cómo sustituir el que haya organizaciones políticas que adicionalmente, ¿no es cierto?, cumplan requisitos, pasen una barrera para estar presentes en la política? El sistema que hemos optado es un sistema muy usual este rato en el mundo, que es el de la reposición de gastos de campaña. Si es que hay un candidato que cree que tiene las virtudes suficientes para tener más del 4% que establece la ley, se presenta sin más requisito y condición que la de reponer los gastos ocasionados. Y para candidatizarse únicamente podrán hacerlo quienes hayan permanecido más de 2 años en una organización política. Este rato Ecuador tiene partidos de alquiler, evitaremos la compra de partidos y organizaciones y evitaremos fundamentalmente de que quienes participen en la política y en las listas sean novatos. Esto no inhibe que tengamos una fracción, ciertamente, que se pueda afiliar un 10% de personas que puedan ingresar. Además, se aplicarán 2 debates obligatorios y pese a que proponen reglamentar el gasto privado, no eliminarán el gasto público de promoción electoral para la campaña en medios. Aunque esto todavía está en debate, pues hay diversas posturas entre los consejeros de este organismo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El ministro de Comercio Exterior enviará al gobierno el próximo 18 de abril el proyecto de Ley de Fomento Productivo, parte 2, en el que se encuentran reformas para reducir el desempleo y alternativas para quienes se encuentran en la central de riesgos. Paul Cuello informa. En un recorrido por fábricas de producción nacional de calzado, textil y llantas del ministro de Producción, Pablo Campana, dio a conocer que está listo el proyecto de ley de Fomento Productivo 2, dentro del cual están reformas sobre el tema laboral que tanto preocupa a la ciudadanía, además de incentivos para las personas que están dentro de la central de riesgos. Engloba temas importantes como, por ejemplo, una ley de quiebras, una ley de repatriación de capitales. Se dice que hay más de 130.000 entre personas naturales y jurídicas en el Ecuador que están de alguna manera bloqueados en la central de riesgos. ¿Por qué no darles una segunda oportunidad? Necesitamos que más ecuatorianos puedan integrarse, incorporarse a la economía ecuatoriana. El proyecto será entregado al Ejecutivo el 18 de abril para su análisis y posteriormente irá a la Asamblea.
Según Campana, existe en el país 8 millones de personas que están en el desempleo y subempleo. Existe una ley de pesca del año 81, pero necesita ser reformada. Necesitamos reformar la ley de alianzas públicas privadas, que no está funcionando como debería funcionar, con la agilidad, con la eficiencia que debería funcionar. Una ley, y otra que es importante, es la ley de mercado de valores. Dijo también que en 2 semanas se firmará un acuerdo comercial con el Reino Unido donde se exporta banano, camarón y sombreros de paja toquilla con el objetivo de que los exportadores reduzcan el pago de aranceles. Estamos de regreso con más información. Desde las 10 de la mañana y hasta esta hora se llevan a cabo las audiencias de impugnación para el concurso de Defensor del Pueblo en el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta ese lugar nos vamos con Freddy Paredes para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, se inició ya las audiencias de impugnación en la fase final del concurso para Defensor del Pueblo. Este momento enfrenta las impugnaciones el postulante Freddy Carrión. Tiene 2 en su contra que hacen relación a temas fundamentalmente de probidad notoria y relacionadas con los estudios necesarios para acceder al cargo de Defensor del Pueblo. Documentos que el doctor Carrión apareja a su postulación nos hace ver que tiene un grado de magíster en estudios políticos aplicados en el extranjero. Sus estudios son políticos y no en derechos humanos, como se necesitaría que tenga la persona que se ha encargado de la Defensoría del Pueblo. La institución de la Cruz Roja Ecuatoriana es una institución de derechos humanos. Por Dios, desconocer eso y pensar que el derecho internacional humanitario no se relaciona con los derechos humanos es realmente haberse pasado la clase de derecho constitucional. Luego de que se evacúen en audiencia las impugnaciones en contra de Freddy Vinicio Carrión Intriago, vendrá el turno de las impugnaciones en contra del postulante Raúl Moscoso. Son los 2 quienes han recibido impugnaciones ciudadanas de los 4 que están finalistas para el cargo de Defensor del Pueblo. Estas 2 impugnaciones son de capital importancia en la quinta y última fase de designación de Defensor del Pueblo, puesto que se direccionan en contra del primero y del tercer mejor puntuado de este concurso. Es nuestro informe hasta esta hora, compañeras. Volvemos con ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy. Muchísimas gracias por la información. Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus es el nuevo arzobispo de Quito. A través de un comunicado, la arquidiócesis informó hoy sobre el nombramiento enviado desde el Vaticano y aprovechó para agradecer a Monseñor Fausto Traves por haberse mantenido al frente del ministerio episcopal durante 9 años. Monseñor Alfredo Espinosa es de origen guayaquileño y se desempeñaba como obispo de la diócesis de Loja. Un niño de 7 años murió al ser impactado por una bala perdida en Durán, provincia del Guayas. El proyectil salió de un polígono particular. El instructor y un alumno fueron detenidos. Nada de eso. Así sentado en la cama haciendo sus tareas escolares, se encontraba el niño de 7 años cuando fue impactado por la bala perdida. Cerca de él estaban sus padres. En una tricimoto lo llevaron a un subcentro de salud. Minutos después, los galenos confirmaron que falleció producto de una hemorragia interna. El impacto entra a través de la pared. Ingresó por el brazo posterior, salió de su pecho, pasó el pulmón y cruzó al corazón. El proyectil traspasó una caña de la casa y provino de un polígono de tiro particular ubicado cerca de la vivienda de la víctima en Durán, provincia del Guayas. O sea, todo siempre es lo mismo, la balacera que se escucha allá, pero uno confiado porque según uno, ellos son profesionales. Mira su profesionalismo, mira, la bala entró por ahí. Se obtuvo de la pericia de autopsia médico-legal una bala del calibre 9 milímetros. Se estableció que salió del arma de fuego que fue utilizada en el club de tiro La Herradura. Agentes de criminalística analizaron la trayectoria de la bala desde el polígono donde 19 alumnos recibían clases de tiro por parte de su instructor. Que se encontraría alrededor de entre 600 y 700 metros del lugar de arribo del proyectil. El arma que fue utilizada para las clases de tiro al blanco fue incautada. Además, 2 personas fueron detenidas. Que es el instructor de tiro
y el dueño del arma de fuego. El cuerpo del niño de 7 años fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses, mientras la policía intervino el polígono situado en la herradura. Se investiga si cuenta con los permisos por parte de las Fuerzas Armadas. Paul Tutibén, 24 horas. Y anoche se realizó la cuarta intervención en Sociovivienda 2, plan habitacional de Guayaquil, donde durante el año se han registrado varios hechos delictivos. Se tiene planeado expropiar las casas de sujetos que tengan problemas y que sean delincuentes. Son momentos en que agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional intervenían una vez más Sociovivienda 2. Durante este año en esta lotización se han registrado diferentes hechos delictivos, muertes violentas, organizaciones que se enfrentan a toda hora del día, sujetos con subametralladoras que pese a contar con grilletes electrónicos amenazan a los habitantes y además niños que desde los 7 años son reclutados para delinquir. Los otros lo matamos, se van a llevar. Todos los hechos que se suscitan en el sector son cometidos por las propias personas que viven en ese sector, sean adultos o sean menores de edad. En esta cuarta intervención por parte de la Policía Nacional se ha levantado información de las viviendas donde habitan sujetos que se dedican a actividades ilícitas y que siguen causando zozobra en Sociovivienda 2. Estas casas serán expropiadas y entregadas a familias que deseen vivir de manera pacífica. Es una de las soluciones que se plantea para descontaminar este plan habitacional cargado de sujetos que viven al margen de la ley. Las 2 horas de accionar policial dejaron como resultados 14 detenidos. La incautación de sustancia ilícita, celulares reportados como robados. De enero a la fecha se ha tenido más de 200 detenidos en este sector y se han desarticulado 23 bandas delincuenciales. Catalina García, 24 horas. La madre y familiares de Jonathan Sánchez, desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos desde hace más de 11 meses, esperan que la Cancillería del Ecuador brinde resultados a las pruebas de ADN que se habrían hecho a osamentas encontradas en el paso a Texas y que en caso de corresponder a su ser querido, piden ayuda para repatriarlo. Marcia Andrade es una madre que llora desconsolada y pide ayuda al gobierno para repatriar el cuerpo de su hijo Jonathan Sánchez, quien se perdió en la frontera entre México y Texas, tratando de llegar a los Estados Unidos el 4 de diciembre del 2017. 11 meses después, mediante las pruebas de ADN practicadas según la Fundación 1-800 Migrante, estas habrían dado positivas identificando que pertenecerían a Jonathan Sánchez, oriundo de Cañar, según los médicos forenses en la frontera. Yo le quiero decir al señor presidente Lenín Moreno que me ayude a repatriar los restos de mi hijo. Y si es que no se puede hacer eso, entonces que me ayuden a irme a mí para yo venir trayendo los restos de mi hijo. Recordemos que existen más de 122 ecuatorianos migrantes desaparecidos en las fronteras. Y haber encontrado y confirmado la identidad de Jonathan Sánchez demuestra de que sí se los puede ubicar. Sin embargo, desde el Viceministerio de Movilidad Humana en Azogues se dice que no se conoce nada y que se espera cumplir con los respectivos protocolos para identificar si los restos pertenecen o no al joven, pues para esta entidad aún se mantiene en la condición de desaparecido. Para poder apoyar efectivamente y poder identificar si efectivamente se trata o no de los restos mortales del compatriota. Se están haciendo los exámenes, la Cancillería ha dado todas las facilidades para trasladar las muestras y se hagan los cotejamientos del caso. En Cañar, Marta Calle, 24 horas.